Pues vamos a empezar, ¿no? O sea, vamos a empezar esta aventura que hemos titulado Los lunes en vivo con José Josán. Vamos a ir admitiendo personas. Hoy estoy solo, así que les pido que me tengan un poco de paciencia si me demoro en acceder a las personas. Pero bueno, estos son los lunes que vamos a tener todos los lunes. Esperemos sin mayor cambio, a no ser que estemos en otro sitio. Bueno, será la forma de vernos desde otro lugar, eso espero. Estos son los lunes. ¿Por qué elegí los lunes? Porque los lunes son un día muy relacionado con regresar de un fin de semana, vincularse con pendientes y comenzar a trabajar. Y son un lunes cansados, al final del día. Podrían ser lunes agotadores, lunes estresantes, ¿no? Y a veces quieres llegar a la casa, descansar, ver un poco de tele o leer un libro o seguir trabajando. Entonces pensé que los lunes podrían ser un día muy estratégico para conversar, para contarte algunas cosas, para contarte algunas experiencias. Entonces, estos lunes en vivo van a ser lunes de 30 minutos, quizás 35 minutos. Un tema que quiero abordar unos 10 o 15 minutos, el resto es de preguntas y respuestas y de crecimiento en conjunto. Yo te voy a contar mi experiencia. El conocimiento que he ido acumulando lo puedes leer tú en muchos de los libros, quizás con mucha mayor fuerza y conocimiento que yo te cuento cómo es el camino que he recorrido, de tal forma que eso también te puede ayudar, pero también quiero aprender de ti, ¿de acuerdo? Entonces, estoy metido en una aventura impresionante y que se llama enfrentar a la procrastinación. ¿eh? El proyecto y el sistema que creamos se llama procrastinar menos y actuar más, porque la única forma de inmunizarte contra la procrastinación es actuar. O sea, es así de simple. Entonces, procrastinar es retrasar lo que tienes que hacer para más adelante, o retrasar lo que tienes que hacer para mucho más adelante todavía. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, sino déjalo para pasado mañana, ¿no? Entonces, es una decisión que es voluntaria, ¿no? Tú decides si vas a retrasar. Y puede, de una u otra forma, eso lo vamos a ir viendo semana a semana, estar vinculado con que te falta información o con que has definido otra prioridad. Eso no es necesariamente procrastinación. Pero cuando hablamos de procrastinación es que no tienes ninguna información que necesitas para tomar acción y tampoco es que haya algo más prioritario que hacer para ti. Entonces, cuando sucede que tú voluntariamente comienzas a delegar o postergar cosas que tienes que hacer, no delegar, postergar. Entonces, y voluntariamente porque eres consciente que estás dejando de actuar, uh, comienzan a aparecer esos sentimientos de culpa, ¿no? O sea, ¿por qué estoy postergando? Estoy retrasando mis objetivos. De repente no lo sé. Pero incluso con todo eso, sigues postergando, ¿de acuerdo? Entonces, eso te puede causar muchas emociones, ¿eh? Y una de ellas es el estrés. Una de ellas es el estrés. Esa sensación porque el estrés, ¿cómo defines el estrés? El estrés es súper complejo de definir, ¿no? El estrés lo sientes, lo percibes, ¿no? El estrés se siente a nivel neurológico y a nivel corporal. O sea, no te puedo definir, yo te puedo definir el estrés, es producto de la secreción de tu sistema simpático que genera una sustancia que será llama adrenalina, por eso aumenta tu frecuencia cardíaca. Ok, podría ser importante, pero he aprendido que conocer algo es sentirlo, es haber vivido. Una vez que eres consciente de eso, en ese momento tú lo entiendes, ¿no? Pero el estrés se manifiesta desde el punto de vista mental en ansiedad, depresión, en algún momento esa sensación de impotencia, o quizás esa sensación de que no eres suficiente, de que te falta algo y por eso no haces. Pero también se siente en el cuerpo. La relación entre mente y cuerpo es súper importante. Tu cuerpo influye en tu mente influye en tu cuerpo, ¿no? Entonces el estrés se siente como temblores, como sudoración fría, como taquicardia, ¿no? Como una sensación de ardor en el estómago,
como algún dolor en la espalda o en la misma cabeza, ¿de acuerdo? Depende de cada uno. Cada uno tiene una forma diferente de sentir eso que a veces no puedes controlar. Eso que estás sintiendo es producto de esto que te estoy explicando. O sea, y el estrés no es malo. El estrés es un mecanismo de alerta, es un mecanismo de protección, ¿no? Si no tuviéramos eso, si no tuviéramos que protegernos, no tendríamos que tener estrés. La naturaleza es sabia, súper sabia. Y lo que tenemos es lo que necesitamos usar, ¿no? Entonces, si hay un peligro inminente, por ejemplo, podría ser que haya un carro que nos quiera atropellar y necesitamos correr mucho más veloz que usualmente. O de repente, yo no sé si te ha pasado, ¿no? De repente uno de tus hijos está en riesgo y no sabes cómo, ni de dónde, con un mecanismo de reflejo, tomaste la fuerza para poder sacarlo de ese peligro, ¿de acuerdo? Se menciona que incluso hay personas que por proteger a sus niños levantan el carro sin ninguna lógica en el tema de la proporción de tu fuerza y el peso que tienes. Eso puede provocar el estrés, ¿de acuerdo? Porque el resultado final del estrés, ¿no? Es la secreción, esta sustancia que te dije previamente, es el aumento de circulación. Cuando estás con estrés, tu corazón bombea más sangre y más rápido. O sea, multiplica las veces que bombea tu corazón, pero también multiplica el volumen que bombea tu corazón. En medicina se llama gasto cardíaco. Gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa tu corazón en un minuto. Y necesitamos más sangre en nuestros músculos y necesitamos correr. Por eso es que el corazón bombea más sangre en nuestros músculos para que nuestros músculos puedan correr. ¿De acuerdo? Y si necesitamos generar un proyecto y estamos estresados, pues más sangre llega a nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Y hay otras cosas importantes también. Por ejemplo, uno de los factores de la sangre importante es que aumenta los niveles de coagulación. Y esto es importante porque imagínate que estás corriendo, imagínate en la selva, ¿no? Estás corriendo y por ahí te sucede un corte por alguna maleza o algo. La idea es que no sangres, ¿sí? Y por eso los niveles de coagulación están altos. Hasta un momento, ¿no? Entonces todo esto sucede en lo que llamamos el estrés agudo. El estrés que nos permite escaparnos, que nos permite salvarnos. Ese estrés que es protector, ¿de acuerdo? ¿El estrés es malo? No, de ninguna manera. El estrés es súper bueno porque te protege. Lo que pasa es que hasta cierto punto se ha manoseado el estrés, ¿no? El estrés se relaciona con efectos negativos, etcétera, etcétera. Y te digo, sí, es probable que sí. ¿De acuerdo? El estrés secreta unas sustancias importantes que te acabo de decir que aumentan los latidos del corazón y aumentan el volumen cardíaco. Esa sustancia se llama adrenalina. ¿De acuerdo? Entonces, y ese tipo de estrés que tenemos nosotros es igual al que tienen los animales, ¿no? Si una cebra en la selva se siente amenazada por un león, va a desencadenar altos niveles de esta sustancia, adrenalina. ¿Para qué? Para correr y salvarse. Va a aumentar las pupilas de sus ojos para ver dónde se esconde, etcétera, etcétera, hasta que se pueda salvar. Ojalá. Y bueno, el estrés que desencadena en los leones es más bien la sensación de hambre. Buscan una presa y quizás no han comido por mucho tiempo y no tienen mucha energía, pero el estrés hace que esa sangre vaya a su cerebro o a sus músculos y pueda correr. ¿De acuerdo? El estrés salva.
Pero cuando quitan ese estímulo que te puede provocar esa sensación de riesgo, pues esta sustancia cae y se acabó el estrés, se acabó, ¿me entiendes? Entonces, cuando digo que el estrés es bueno y puede ser tu amigo, es que si tú lo sabes manejar y sabes reconocer el estrés en momentos en que lo necesitas, en momentos en que tienes que ser creativo, en momentos en que tienes que ser productivo, en momentos en que tienes que hacer ejercicio, está súper bien. Pero lo que pasa es que mientras que para los animales el estímulo que provoca estrés es muy concreto, tú lo puedes tocar. ¿Eh? Viene un león, el león es concreto. Si viene un león, tú también corres, porque lo estás viendo y lo estás observando. Una de las características que nos diferencia de nuestros animales es el neocórtex. O sea, se llama neocórtex. Neo es de nuevo, córtex es de corteza y estamos hablando de tu corteza cerebral. El neocórtex tiene maravillosas formas que nosotros nos permiten estar donde estamos. Hemos construido aeroplanos, hemos construido submarinos, hemos construido edificios enormes. ¿Por qué? Porque el cerebro de un ser humano tiene la capacidad de visualizar, de cumplir objetivos dos veces. El primero es cuando tú visualizas, el segundo es cuando lo construyes, ¿de acuerdo? Se menciona que ciertos animales tienen el mismo nivel de inteligencia o incluso más de ciertos tipos de inteligencia. Sin embargo, animales como los delfines o animales como las ballenas, que se pueden comunicar a grandes distancias por un lenguaje que ni siquiera tú y yo podemos entender, no han construido cosas más allá de donde están viviendo. Están viviendo en el aquí y el ahora. Lo que nosotros sí tenemos esa posibilidad de visualización. El problema está en que si eso es lo bueno, pero también la visualización viene a ser un evento importante que podría ser y tener efectos negativos. ¿Cómo así? A veces creas realidades donde no existen. Por ejemplo, si vas a presentar un trabajo, crees que tu trabajo podría salir mal. Si presentaste un trabajo y no te salió muy bien, entonces estás rumiando por qué no debería haberse salido bien. Que no eres suficiente, que no eres tan inteligente. Todo eso son estímulos igualmente poderosos que el estímulo concreto como el león. Pero la diferencia es que tú no lo observas. O sea, si estoy contigo, tú me dices, estoy preocupado porque mañana me va a salir mal el examen. Y yo trato de ver dónde está el objeto concreto. No lo veo. Solamente lo estás viendo tú. Pero tu cerebro interpreta que es un riesgo real. Y no diferencia entre algo concreto y ese pensamiento. Y si le das muchas vueltas a ese pensamiento, ese estrés agudo que te protege se convierte en crónico. Y ahí está el riesgo del estrés, cuando este estrés se convierte en crónico. Porque en ese momento se van a secretar otras sustancias que tienen efectos que no son tan buenos. No son buenas, finalmente. Hay una sustancia que se llama corticoides, que lo que hace es contraer los vasos sanguíneos más pequeños distales. Y nuestro corazón es irrigado por vasos sanguíneos pequeños. Si esta sustancia se secreta en forma crónica, podría ocasionar bloqueos, infartos. Y como están contrayéndose tus vasos sanguíneos periféricos, aumentan la resistencia y tu corazón tiene que aumentar su presión, hipertensión arterial. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas que te conté que una de las condiciones de un estrés agudo es que las sustancias de coagulación están activas porque en ese momento no quieres sangrar? Bueno, siguen activas. ¿Y
qué va a suceder en el largo plazo? Problemas de aterosclerosis, ¿me entiendes? Entonces, el estrés que tienes, y esas dos connotaciones, ¿no? Tiene un lado positivo, importante, aumentar sangre donde tu cuerpo necesita, y tiene un lado negativo, que se llama el estrés crónico. El estrés, antes de elaborar el estrés, ¿por qué el estrés afecta a tu sistema inmune? ¿Por qué el estrés afecta a su sistema endocrino? Porque se ha visto que hay una relación íntima, ya te dije, o sea, tu cerebro está súper relacionado con tu cuerpo. De hecho, existe una especialidad en medicina que se llama neuroinmunoendocrinología. Neuro del sistema nervioso, inmuno del sistema inmune, endocrinología del sistema endocrinológico. Hormona. Si tienes un problema de pensamiento estresado, entonces eso va a vincularse con tu sistema inmune y va a bajar tus defensas. Una persona que está en estrés crónico, lo más probable es que se está enfermando más seguido. Resfríos. Incluso se ha relacionado el estrés con tipos de cáncer. Y las alteraciones en la parte endocrinológica, de hecho, están muy relacionadas con el tema de la secreción de corticoides, el tema de secreción de adrenalina, etcétera, etcétera. Es todo una interrelación. Tu cerebro influye en tu cuerpo influye en tu cerebro. Por eso cuando hablemos más adelante del bienestar físico, vamos a hablar de esta superrelación entre tu cuerpo y tu mente. No puede estar desvinculado, ¿de acuerdo? Bueno, me estoy yendo un ratito por allá, pero igual. Entonces, cuando estamos hablando del estrés, el estrés es como una campana de Gauss, ¿no? Déjame ver si puedo escribir algo así, ¿no? Entonces, este punto en inglés se llama arousal. Y este punto es importantísimo porque ese es el nivel donde eres más productivo. Pero si pasas de ese nivel, ya se convierte en un estrés crónico, en un estrés que puede producir patología. ¿De acuerdo? Entonces no se trata de evitar el estrés, se trata de gestionarlo, y gestionarlo es aprender a entender qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el tiempo se pasa muy rápido cuando uno se divierte, te voy a decir, o sea, ya son 18 minutos y sigo hablando. Pero bueno, es que este tema es súper fascinante, ¿no? Entonces, cuando yo comenzaba esto del emprendimiento y las charlas y la productividad, etcétera, hasta mucha gente me hablaba del estrés y entonces dije, vamos a atacar el estrés, formas de evitar el estrés. Y al final del día, veía que es difícil evitar el estrés. El estrés está presente en cada momento a niveles de estrés pequeñitos. O sea, desde la toma de decisiones, si te metes a bañar y te sale agua helada, eso es un tipo de estrés. O sea, el estrés va a estar en forma permanente en cada una de las cosas que hagas. No lo vas a poder evitar. ¿De acuerdo? Pero sí lo vas a poder gestionar. Y el estrés tiene esas dos connotaciones, el estrés positivo y el estrés que no es tan positivo. ¿De acuerdo? Lo que es importante es saber cómo podemos gestionarlo. Y eso tienes que ser un tema de autoconocimiento importante, ¿no? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Si es que, y eso se trata mucho de autoconocerte. Hay mucha evidencia científica publicada desde el 2013 hacia adelante. De hecho, cuando yo escuché una charla de una profesora que se llama McGonigal, un libro que se llama The Upside of Stress. De hecho, su charla está en TED. Si quieres, búscala. A mí me voló el cerebro. Ahí decía, el estrés puede ser tu amigo. Yo digo, ¿what? ¿Cómo es que el estrés puede ser tu amigo? Y es que comenzaba a explicarme lo que te acabo de explicar en la primera parte. Pero la segunda parte es, bueno, ya perfecto. ¿Y cómo es que hago para gestionarlo? Entonces, hay varios estudios científicos que voy a tratar de reducirlos ahora, ¿de acuerdo? El primero es que se hizo un estudio para personas
se convocaron cerca de 30.000 personas y la primera condición para incluirlos al estudio era, ¿has tenido algún tipo de estrés? Sí, claro. Sí. 30.000 entraron al estudio, pero teníamos que formar dos grupos de estudio. Uno que decía, ¿has tenido estrés? Sí. ¿Y consideras que el estrés es malo? Sí, sí, sí. Entonces eso estaba en un grupo. Y el otro le preguntaba, ¿has tenido estrés? Sí. ¿Y considera que el estrés es malo? Y seguramente escuchó una charla de José o alguien parecido. Oh, mire, es parte de la vida. Dios, tan tranquilo. Ese es otro grupo. Y se lo siguió cerca de 8 años. Y se vio que 43% de estas personas se murieron. ¡Ah! Sí, 43. Pero ¿sabes en qué grupo? En el grupo que había pensado que el estrés es malo. O sea, mira, esto es importante, ¿no? O sea, creer o tener el pensamiento que el estrés es malo es un riesgo para ti. ¿Te das cuenta? O sea, creer que tu estrés, uy, no, esto me va a afectar, mi corazón. Pensar eso, de por sí, es un riesgo. 43% de este grupo se murieron. Y el otro, no hubo variación. No hubo variación. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Espérate un ratito. Creo que me da tiempo para contarte un poquito más. Después, se dieron cuenta de lo siguiente. Hicieron otro estudio y igual, ¿no? O sea, vamos a ver cuál es el factor que influye para que estas personas no se hayan muerto. Entonces la pregunta fue, oye, ¿podría ser que estas personas sepan de lo que se trata el estrés? Vamos a convocar a un grupo y convocaron al grupo de nuevo, a otro grupo, ¿no? A otro grupo. Y seleccionaron y dijeron, vamos a someterlos a estrés. ¿De acuerdo? Y se generaron dos grupos. A uno de los grupos era el grupo, digamos, el grupo control. Dijo, vamos a someterlos a estrés. Perfecto. Este es un estudio, final del día, no leyeron muchas cosas. Y al otro grupo fueron lo siguiente, le dijeron específicamente, vamos a someterlos a estrés. Van ustedes a observar la pantalla, etcétera, etcétera, porque fueron imágenes de verdad que muy chocantes. El grupo control y este otro grupo no hubo variaciones, ¿ah? O sea, ¿qué pasaba? Su frecuencia cardíaca se elevaba, su hipertensión arterial también. ¿De acuerdo? Las dos. Y no solamente eso, sino que cuando aumentaba su presión arterial, lo que hacía es que los vasos sanguíneos estén contraídos. Y ¿te acuerdas del gasto cardíaco que decía la cantidad de sangre que necesitan el órgano que necesita ser activado? Pues no llegaba porque los vasos sanguíneos estaban contraídos, ¿no? Entonces tu corazón bombeaba, pero no generaba la sangre que necesitabas. Entonces, tenías dos efectos negativos frente a esas personas que habían sometido a estrés. Presión alta y poca sangre. ¿Qué hicieron con uno de estos grupos? Les hablaron y los educaron. Y dijeron, mira, esto es lo que va a producirse el estrés, tranquilo, esto es lo que sucede, el estrés está definido por esta variación, lo que te estoy explicando, ¿no? Y volvieron a someterlos. Y este grupo, que se llama el de reaprendizaje, incluso mejoró su gasto cardíaco en relación al grupo control. O sea, fueron sometidos a estrés, pero conocían de lo que se trataba. Y entonces ya no hubo todo este efecto de hipertensión arterial y de poca sangre a suceder. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Muy interesante, dijeron. Vamos a hacer otro estudio. Y finalmente hicieron un estudio en donde relacionaron a una sustancia, y los que me siguen saben que soy un fanático de la oxitocina, ¿no? Yo me quito esto y una O de oxitocina. La oxitocina se secreta al mismo tiempo que se secreta la noradrenalina, o sea, la adrenalina en los corticoides. ¿Mm? Y por eso también se le llama la hormona del estrés. ¿Qué sucede con la oxitocina?
La oxitocina, una de las funciones es que protege las células cardíacas. O sea, esas células cardíacas que podrían ser dañadas por tanto estímulo para aumentar tu frecuencia y tu potencia en el corazón, las protege. Y el otro efecto importante de la oxitocina es que tiene un efecto de relajación de los vasos sanguíneos. Es decir, ¿te acuerdas que te había dicho que los vasos sanguíneos se contraen? Bueno, producto de los corticoides, lo que hace la oxitocina es que relaja esos vasos sanguíneos. Y por lo tanto, la resistencia periférica, que provoca la presión arterial y que provoca la disminución del flujo, ya no va a haber, pues. Y entonces lo que queríamos, más sangre, más volumen sanguíneo donde tú necesitas. Y eso es lo que tú quieres. Y eso es lo que se produce. Frente a un estímulo, necesitas más sangre dentro del órgano que los músculos o el cerebro. ¿Me entiendes? Entonces la oxitocina se vio que debería ser estimulada. Y la pregunta es ¿cómo? Se hizo otro estudio, bien interesante, ¿no? Y se preguntó, oye, ¿quiénes de ustedes tienen estrés? Ok, entran al estudio. La pregunta es, ¿quiénes de ustedes sienten cuando el estrés se produce, quieren comunicárselo a algún amigo? Todos, todo el grupo que fue al estudio tenía esas condiciones, estrés y esa sensación de conversar con alguien. Todo el grupo, ¿de acuerdo? Y la pregunta que dividió los dos grupos es, bueno, ¿quiénes sintieron esa necesidad pero se la bancaron? Es como dicen los argentinos. Yo solito me la paso porque, no, soy recio, yo puedo soportar. Y en el otro lado es, ¿tú qué hiciste? Sentí eso y fui corriendo donde un amigo y se lo conté. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso no fueron 43%, sino casi el 20% de las personas que se murieron. Pero del grupo que sintió que quería comunicarse con alguien, pero no lo hizo y se quedó solito. Y del grupo que fue a hablar con las personas, a decirle, me siento de esta forma, sus riesgos de mortalidad no pasaron. No fueron diferentes a los que no sufrieron estrés. ¿Por qué? Porque se menciona que una de las sensaciones que se produce cuando tienes estrés es la necesidad de contárselo a alguien. Y esa es una acción de tu oxitocina en el cerebro. Es la sensación de empatía, esa sensación de sentirse acompañado. Si no la aceptas y si no vas a sentirte acompañado, no secreta más oxitocina. Pero si vas y se lo cuentas a alguien y encima te da un abrazo, la producción de oxitocina que hemos visto que mejora tu frecuencia cardíaca y relaja tus vasos sanguíneos, se potencia. Y el abrazo oxitocínico, y están acá varios amigos a los que quiero mucho, el abrazo oxitocínico es abrazar a alguien que tú conozcas, 3 Mississippi mínimo, ¿no? 1 Mississippi, 2 Mississippis, 3 Mississippis, ¡ya! Listo. Si a un perro lo acaricias y se siente bien, y si él te acaricia se siente bien, cuando abrazamos a otras personas, wow, se siente igual de bien. Y eso es la secreción de esta sustancia que te está protegiendo. Y hay muchos elementos que dicen eso, que ese contacto te hace crecer, o sea, a ver, tengo un minuto, te cuento, ¿ya? Había un estudio de neonatos neonatos que habían nacido pretérmino, o sea, antes de el periodo de tiempo que tenían que nacer, entonces tenían bajo peso al nacer. Entonces estaban probando alguna forma de compensar vía alimentos que estos niños recuperaran su peso. Entonces se dividió a estos niños, o sea, porque eran muchos, tenían 2 salas, ¿no? Y después de un rato se vieron que uno de esos grupos
un grupo de estos niños neonatos con bajo peso al nacer crecían más, estaban más gorditos y incluso se movían y tenían movimientos muchísimo más esperados que el otro grupo, pero estaban tomando la misma fórmula. ¿Qué pasó? Uno de los médicos, claro que el protocolo de este estudio era nadie toque a los niños, solamente le administren esto, ¿de acuerdo? Pero lo que pasaba es que en las noches había una enfermera que violaba el protocolo, es decir, no se aguantaba y cargaba a los niños y los acariciaba, les daba la fórmula, los echaba y iba donde el otro niño, y entonces el médico dijo, ajá. Y ese fue el factor diferencial. Tocarlos, sentirlos, abrazarlos, por ahí dicen apapacharlos. Eso fue el factor diferencial de mayor crecimiento, tanto físico como mental. ¿Mm? Entonces, el estrés, final del día, necesitas gestionarlo. No puedes evitarlo. Es interesante conocer cuál es el gatillante de tu estrés, ¿no? Porque si es que te preocupa tu presentación, entonces practícalo, conversalo con un amigo. Pero lo importante es gestionarlo, porque el estrés podría llevarte a estos niveles, a los niveles de alto desempeño. Gestiónalo. ¿Cómo? Conversa con gente, háblale. A veces no necesitas ningún consejo, simplemente necesitas decirle, estoy estresado por esto, estoy procrastinando, no me siento suficiente, necesito aprender, me da miedo. ¿Y sabes qué? Una forma de afrontar ese miedo que te produce estrés es contárselo a alguien. Porque cuando se lo cuentas, parece ser que espantas ese miedo, porque lo haces concreto. Cuando ese miedo lo haces concreto y no es abstracto, lo haces concreto, sabes que lo puedes manejar. Una de las formas de gestionar ese estrés es conversar con personas que te toquen y toques. Es aprender de ellos. Es entender qué es lo que está gatillando este temor, este estrés. Es hacerlo concreto. Wendy Ramos es una persona que admiro bastante. Tiene un curso que se llama Asusta el miedo. Y de eso se trata. Haz al miedo, yo le digo, haz al miedo concreto. El miedo te asusta cuando es abstracto, cuando está en el área y es etéreo. Pero cuando tú lo identificas, le pones nombre, sabes de lo que se trata, puedes gestionarlo. A mí me estresaba en algún momento tener estas reuniones de productos. Yo trabajaba en la industria farmacéutica en algún momento y me estresaba estas reuniones de generar nuevas ideas, me estresaba. Hasta que identifiqué que en realidad el gran estresor no eran las reuniones, era mi jefe que hacía micromanagement. O sea, estaba prácticamente respirándome en la nuca. Y al final del día, ¿qué pasó? Primero, decidí estar el tiempo necesario con él. Darle la información, no más. Mejoró. Pero ¿sabes cuándo mejoró? Cuando se lo dije. ¿Sabes qué? Me estresas. Me estás diciendo cosas que en realidad lo estoy haciendo y necesito saber cuáles son tus expectativas sobre esas cosas y las arreglo, pero yo las pongo de mi forma y tú quieres otra y yo no sé. Chao. Ese momento de hablar con él fue liberador, porque después de eso se convirtió en mi amigo y ahora lo quiero un montón, a decirte la verdad, ¿no? Era un alemán, pero solo es por coincidencia, ¿de acuerdo? Entonces, es el tema de hacer tus miedos abstractos, concretos. Porque la única forma de manejar algo es cuando lo haces concreto. Muy bien. El estrés puede ser tu amigo y por eso es importante conocer, porque el estrés te puede llevar a esto, a niveles de alto desempeño. Evita esto, evita pasarte al otro lado, y esto es gestionarlo. Y para gestionar, ya te mandé algunos tips, ¿de acuerdo? Uno de los detonantes importantes para que se genere estrés es esta procrastinación, y de eso vamos a hablar progresivamente. Por ahora es suficiente, no te quiero retener,
pero vamos a dar quizás algunos minutos. Yo no sé si alguien quiere hacer un chat o alguien quiere... estamos acá en familia. Si alguien quiere hacer una pregunta en vivo, mira, vamos a dar unos minutitos para hacerlo. No quiero... Estos quiero que sean 30 minutos, no más, ¿sí? Ahora me pasé. Debía haber sido una presentación de 15 minutos, pero ahora me pasé. Pero bueno, estamos acá. Encantado de la vida. Puedes activar tus micrófonos sin ningún inconveniente. Está libre para hacer esto cuando quieras. Así que yo estoy acá escuchándote. Si quieres hacerlo, ¿no? Si no, listo. Nos vemos el próximo lunes, porque esto continuará. Ujú. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Ana María, qué encantador. ¿Cómo Claro. estás? Muy interesante el tema. Quería hacerte una pregunta. Si la migraña es ocasionada por el estrés. Eh, Depende mucho esto, porque, a ver, la migraña, por definición, es un proceso que tiene una, se llama etiología vascular. O sea, las migrañas son de origen vascular en la gran mayoría de los casos. Por eso es que generalmente una migraña no es en toda la cabeza, sino es alguna parte específica de tu cerebro. Por lo general es por detrás de uno de los globos oculares. Y la mejor forma de irte a tranquilizar en la migraña, además de los medicamentos que pueden darte, es dormir. ¿De acuerdo? Sí, claro que sí puede ser ocasionado, porque hemos visto que si es vascular y si estamos viendo que el estrés puede producir contracciones vasculares o vasodilatación, dependiendo de dónde está, podría ser ocasionado. ¿De acuerdo? Entonces se ha visto incluso que personas migrañosas en el momento que hacen un poquito de mindfulness, y estamos hablando de mindfulness láser, que el mindfulness láser que a mí me encanta, que son respiraciones que se llaman, les doy así rápido un tip, ¿no? O sea, yo le llamo 4-5-7, 4-5-7, por 2 minutos. ¿Qué significa 4-5-7? Inspiras contando 4, mantienes tu respiración contando 5 y expiras contando 7. Eso es como una J invertida, ¿no? 4-5-7. Y haces esa respiración 4 o 5 veces o la generas en 2 minutos. Parece que esto calma. Incluso las personas que tienen insomnio, cuando hacen esto, yo le llamo mindfulness láser 4-5-7, pueden descansar mejor. Me ha pasado, ¿eh? O sea, a veces en las noches me levanto, estoy preocupado, pasa esto, uy, no, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Nada, vamos a hacer 4-5-7. Y calma. Y no me acuerdo y ya amaneció. O sea, me dormí. ¿De acuerdo? Entonces, son parte de eso, de eso, Ana María. Espero haberte respondido. Vamos a seguir en contacto, ¿eh? Muchas O sea, por gracias. favor, eh, júntense a la comunidad, los que están acá, júntense a la comunidad. Vamos a seguir compartiendo mucha información. Este es un emprendimiento súper serio, o sea, vamos a continuar hasta que, que lo que sea, ¿no? Vamos a hacer eso. Muchas gracias por esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, me encanta verlos por acá. Me encanta verlos por acá. Voy a terminar. Si no hay más preguntas y si no hay más intervenciones, les quité todo el tiempo del mundo para hacer preguntas. La próxima semana me controlaré un poquito más. Pero era importante mencionarlo. A raíz de que lanzamos un video que duró cerca de 52 minutos y hubo muchas preguntas y hubo eh, muchos compartires y muchas visualizaciones de este video, así que por eso es que quería hacerlo. Muy bien, mil gracias por estar conmigo. Vamos a dejar, a no ser que haya alguna otra pregunta, si no, vamos a dejarlo acá. Les mando un súper abrazo oxitocínico, ya saben por qué se llama oxitocínico. y, y no necesitan, ahora sí podemos vernos face to face y podemos abrazar a la gente que queremos. Pero en pandemia se vio un estudio que Zoom, ver a las personas, también secretaba oxitocina. O sea, es la sensación de estar junto con la persona, saber que está la otra persona ahí. También secreta, no los mismos niveles, pero también secretaba.
Así que bueno, nada, cuídate mucho. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes hay un tema definido, pero si quieren, pasen los temas que quieran tocar y veremos la forma de hacerlo. Cuídense mucho. Ok, cuídate Recuerda. mucho. Okay. Gracias, José, Porque al muy final menos, interesante. exacto, además. Conrado, por favor. No, te estaba diciendo, gracias, muy interesante el tema. O sea, a mí me activa el estrés, o sea, especialmente en las mañanas, después de las reuniones de gerencia, que son normalmente todos los días. Y sí me doy cuenta, o sea, lo que me estimula en realidad a llenar los vacíos, hacer el trabajo más rápido durante la mañana, y en la tarde ya es más pensar, más estrategia y para sacar todo adelante, ¿no? Entonces, es algo que sí, desde que te escuché y ya yo lo había leído, que el estrés en realidad puede ser tu amigo, ¿no? Si lo aprendes a manejar, a gestionar. Y como te digo, también es cierto, si tienes la solución, hazlo, y si no la tienes, pues ya no te preocupes tampoco. Sí, esa es una buena una forma de manejar y me parece súper bien. Quizás lo tengamos la vez pasada, ¿no? O sea, cómo manejar la preocupación, ¿no? Ya no te quito más tiempo porque si no me quedo acá un rato más. Así que cuídate muchísimo. Nos vemos muy pronto. Gracias por estar aquí. Te mando un abrazo, Ana María. Un abrazo, Conrado. Igualmente un abrazo. Y De igual modo. estamos por ahí. Chao. Ya. Cuídate mucho. Gracias. Chao, Chao. 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 Chao, chao.